Bueno, jóvenes, hoy vamos a hablar un poquitico de la historia de la escritura. ¿Alguien recuerda en la clase pasada sobre las formas de escritura Buenas antiguas? tardes. Buenas tardes. Sobre las formas Buenas de tardes, escritura profesor. antiguas. Buenas tardes. ¿Lo recuerdan? Sobre las formas de escritura. Antiguas, sí. Que hablábamos de que se escribía sobre piedra, que escribían sobre... ¿Lo recuerdan? Papiro, ¿Se acuerdan que cueros la de vez pasada lo animales. vimos? Exactamente. Bueno, hoy vamos a ver algo bien interesante. De pronto va a generar algún tipo de discusión, pero la idea no es entrar a discutir ni hablar de creencias. La idea es que nosotros entendamos cómo lo que vamos a ver es una fuente histórica de lo que ha sido el uso de la oralidad y de la escritura a través de los tiempos. Eso es lo que vamos a ver hoy. Entonces, vamos con este documento. Ahí les estoy compartiendo. En este momento inicio a compartirles la clase de hoy. Y entonces vemos que hoy vamos a hablar de algo que se llaman los textos sagrados. A través de la historia, el hombre ha necesitado tener creencias para poder satisfacer cierto tipo de necesidades y angustias. Y entonces a eso se le ha llamado fe, se le ha llamado de muchas maneras. Hay muchas corrientes, muchísimas corrientes, pero yo no voy a entrar aquí a hablar de las corrientes. Vamos a hablar de lo que han hecho desde la escritura esos libros sagrados, esos textos sagrados. Hay un perrito por ahí ladrando. Micrófono, porfa. Carlos. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Cerramos los micrófonos, porfa. Carlos Vargas. El perrito nos está ladrando para todos. Bueno, gracias. Entonces les decía que lo que vamos a ver es el hecho de que esas escrituras, esos escritos han influenciado tremendamente a la humanidad. Y entonces vamos a hablar esencialmente de tres tipos de libros que no son los únicos, pero son los más conocidos a nivel mundial y que son considerados textos sagrados. Se consideran textos sagrados porque ha habido varias circunstancias. Primero, porque muchos de esos textos no se sabe quién fue realmente el autor. Y al tener total desconocimiento de lo que fue el autor, pues la gente lo que de pronto vio más fácil era decir que era un ser especial, un Dios, el que había escrito eso. Pero también vamos a ver otros orígenes donde ha habido gente que ha tenido cierto tipo de conocimiento de algunas cosas y se ha atrevido a escribir sobre eso, ha escrito sobre eso. Y entonces los han compilado a través de los tiempos, los han recopilado, los han vuelto un libro, y eso es lo que nosotros tenemos aquí como textos sagrados. Repito que vamos a hablar de tres de ellos. Vamos a hablar de la Biblia, vamos a hablar de el Torá
y vamos a hablar del Corán. Esos tres son los que vamos a tocar aquí, pero no, repito, no vamos a hablar de la filosofía, vamos a hablar de lo que tiene, del contenido de ese libro y de la historia como texto escrito, nada más. Eso es lo que vamos a ver aquí. Y luego, en la segunda parte de la clase, hoy, lo que haremos es un ejercicio de escritura sobre lo que conocemos nosotros, y mucho, poquito, mediano de esos libros, lo que hemos oído hablar, lo que pensamos de esos libros. Y vamos a hacer un ejercicio de escritura. Entonces dice que las palabras, el libro y la oralidad. Se debe entender que la palabra contenida en los textos sagrados de las religiones más numerosas en la historia del mundo occidental son los textos como la Biblia, la Torá y el Corán. Esos son los tres de los que vamos a hablar. Y hay que tener en cuenta que son textos sagrados de las tres religiones más numerosas que hay en el mundo. El libro no es solo importante por su característica física de contener un mensaje, sino es el símbolo que puede ser transmitido a través de los tiempos. Mire, hay creencias tan profundas que por ejemplo, en los Estados Unidos, por dar un ejemplo, siempre que alguien va a tomar un juramento, tiene que poner la mano sobre la Biblia, la mano derecha, porque se supone que si usted coloca la mano sobre la Biblia, la creencia, usted no sería capaz de mentirle a Dios. Lo mismo pasa con la Torá, lo mismo pasa con el Corán. Son libros que la gente ha llevado a tal grado de misticación, por así decirlo, y de creencia y fe, que la gente casi que idolatra el libro como tal. La Biblia, el Corán y el Torá, o la Torá. Esos son los tres libros de los que vamos a mencionar aquí hoy. Hablemos del primero, la Biblia. De la importancia y la trascendencia de la Biblia da idea el hecho de que ha sido el libro más editado. Miren cómo ha sido de importante ese libro, que a través de la historia es el libro que más veces ha ido a edición. Y hay varias versiones. Entonces usted oye hablar de la Biblia protestante, oye hablar de la Biblia católica. ¿Y qué diferencia es la que realmente hay? La diferencia está en que hay algunos libros de la Biblia católica que no están en la Biblia evangélica, por así decirlo. Porque las corrientes religiosas han dicho que esos libros no deben estar allí. Y si uno consulta un poquitico más, se da cuenta que en el Vaticano dicen que hay una biblioteca donde están muchos textos que han ido siendo cambiados en la Biblia, han sido sacados de la Biblia y otros que han sido introducidos en la Biblia, dependiendo de las épocas, dependiendo de las circunstancias. Se dice que cuando la Iglesia Católica estuvo tan cerrada a todo lo que implicaba la Inquisición y demás por allá en los siglos XV, XVI, XVII, la Biblia era totalmente distinta a la que hoy en día tenemos. Habían unos libros, obviamente, hay unos que permanecen. Por ejemplo, la antigua parte, lo que es el Antiguo Testamento y los evangelios han permanecido,
Pero también se dice que los 4 evangelistas no son solo ellos los que contaron la vida y obra de Jesús, sino que habían otros evangelios también por ahí y que no han sido publicados porque irían en contra de algunos principios que tienen las iglesias. Bueno, pero lo que a nosotros nos interesa en este momento es entender y saber que ese libro ha influenciado tanto a la humanidad que es considerado el libro más antiguo y el libro que ha sido más veces editado. Y mira el dato que nos dan allí estadístico, dice que hasta el 2008 ha sido traducida a 2.454 idiomas y lenguas. 2.500 millones y 6.000 millones de ejemplares en 438 lenguas diferentes. Entonces, mire, que lo que yo pretendo en esto es que veamos qué influencia ha tenido ese libro en la comunicación y en el hecho de leer y de pronto hasta de escribir acerca de eso. Y me colocamos allí una referencia que usted nunca se ha preguntado por qué la Biblia llama Biblia, por qué se llama Biblia, por qué no se llama de otro nombre. Entonces ahí está, la palabra Biblia procede a través del latín Biblia, de la expresión griega tu Biblia o ta aidia. La Biblia, ta aidia, los libros sagrados, y acuñada por primera vez en el primer libro de los Macabeos, 12:9-5, donde la Biblia, que es el plural de biblios, significa papiro, rollo. Recuerde que en la historia de la iglesia, sí, Lady Tatiana, por eso estábamos diciendo que hay muchas versiones y eso es de acorde con la creencia que se tiene. Pero esa parte no la vamos a tocar. Lo que vamos a decir nada más aquí es el referente de cómo ha sido tan influenciada la humanidad con este libro, la Biblia, y que además es un libro que se considera el más antiguo porque lo que tiene el Antiguo Testamento es una historia que viene desde cuando Salomón fue rey en muchos años antes de que Cristo llegara a la tierra. Entonces, y después se parte, y entonces por eso aparece el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Entonces, esto sería un poquitico lo que es la Biblia como tal, como libro, Nos cuenta la historia, la palabra biblos fue empleada por los hebreos helenizados, aquellos que habitaban en ciudades de habla griega, mucho antes del nacimiento de Jesús de Nazaret, para referirse al Tanaj o al Antiguo Testamento. Muchos años después empezó a ser utilizada por los cristianos. No se escucha. Muchos años después, ¿ahí me escuchan? Sí, señor, sí se está escuchando. Muchos años después empezó a ser utilizada por los cristianos para referirse al conjunto de libros que formaban el Antiguo Testamento, así como los evangelios y las cartas apostólicas, es decir, el Nuevo Testamento. Recuerden que la Biblia tiene dos grandes partes, el Antiguo y el Nuevo Testamento. El Antiguo habla de toda la historia de los reyes, de Adán y Eva, de Génesis y todo eso. Y el Nuevo Testamento ya se centra en la vida y obra de Jesús, pero no desde pequeñito, sino en la vida y obra de Jesús en el momento en que desarrolla desarrolla la dimensión crística. La dimensión crística es lo que se considera la sexta dimensión, es el hecho de poder hacer milagros. Y entonces esto es lo que me centra a mí dentro de la Biblia como tal. Te repito una vez más,
no estamos hablando de la Biblia como Biblia, sino como libro. Dice, la Biblia es una recopilación de textos que en un principio eran documentos separados. O sea, la Biblia tiene todos los estilos de escritura que usted se pueda imaginar. ¿Por qué? Pues porque no es un solo autor. Si usted coge 100 años de soledad, pues es un solo estilo. ¿Por qué? Porque lo escribió un solo autor, que fue Gabriel García Márquez. Si usted coge Confieso que he vivido, de la autobiografía de Pablo Neruda, que llamaban Ricardo Reyes, si usted coge ese libro y lo lee, pues ese libro tiene un solo estilo, porque fue escrito solo por él, por Pablo Neruda. Pero resulta que aquí nos damos cuenta de por qué los estilos en la Biblia son totalmente diferentes. Y hay estilos que desde la parte lingüística y de la construcción son hermosísimos en la forma de escribir y de expresar. Entonces dice que son documentos separados llamados libros, escritos primero en hebreo, arameo y griego, durante un periodo muy dilatado y después de reunidos para formar el Tanaj, o sea, el Antiguo Testamento, que eran los libros que cuando Jesús existió, eran los libros que los sacerdotes utilizaban para enseñar doctrina al pueblo. Era el Tanaj. Y luego el Nuevo Testamento, que contiene los evangelios y las cartas apostólicas. Ambos testamentos forman la Biblia cristiana. Esos dos documentos, esas dos partes, forman lo que es la Biblia. Entonces la Biblia está dividida en dos partes, y esas dos partes son el Antiguo y el Nuevo Testamento. El Antiguo contando toda la historia de la religiosidad antes de Cristo, y la otra lo que es después de Cristo. Esta es la zona de influencia inicial de los libros sagrados de la Biblia. Esta es la zona de influencia inicialmente. Hoy por hoy está regada por todo el mundo, pero cuando empezó, era la influencia del cristianismo. La Torá. La Torá tiene mucho que ver con la Biblia, y se van a dar cuenta por qué. Dice, es el texto que contiene la ley y el patrimonio identitario del pueblo israelita, base y fundamento del judaísmo. Según la tradición común, el judaísmo y el cristianismo, la Torá contiene la totalidad de la revelación y enseñanza divina otorgada al pueblo de Israel. Comprende tanto la tradición, la ley escrita, como la ley oral. Entonces, mire que el cristianismo y el judaísmo tienen el mismo origen. Y eso que nosotros llamamos Antiguo Testamento es lo que los judíos todavía reconocen como palabra de Dios. Los judíos en la Biblia, en la Torá, que es, por así decir, la Biblia, entre comillas, judía, no hay Nuevo Testamento, porque Jesús es considerado simplemente un profeta. ¿Listo? Y entonces, esto también ha influenciado mucho los pueblos. ¿Por qué? Porque es otra forma de ellos identificar la religiosidad. ¿Listo? Una tradición del mundo hebreo. El término Torá se refiere específicamente a los 5 primeros libros bíblicos. Mire, el Pentateuco, al que se conoce también como los 5 libros de Moisés, que son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Mire que esos 5 libros están en la Biblia cristiana también. O sea que estos dos tienen mucho en común. Cuando el término Torá implica todos los libros de la Biblia hebrea, los israelitas suelen denominar Tanaj, acrónimo por designar a los 24 libros de la Biblia hebrea, T de Torá, N de Nevilim, o los profetas, y J de Ketubim, los escritos. Así lo mencionan en las 3 partes que tiene el Torá, que es los profetas, los escritos
y el Tanaj como tal. Consta de 24 libros y es considerada la Biblia hebrea. Los libros bíblicos comenzaron a escribirse alrededor del siglo X antes de Cristo. Escuche bien, X antes de 1000 años antes de Cristo. 1000 años antes de Cristo empezaron a escribirse esas cosas de creencias y todo eso. En la corte del rey Salomón, donde había lugar para el ocio, el otium en griego, la lectura y la escritura. En la corte del hijo del rey David comienza, por lo tanto, también la actividad literaria. O sea, se considera que el rey Salomón, que era hijo del rey David y que era la estirpe de la que venía Jesús también, fue quien dio comienzo a esa actividad literaria. Y fue el que dio permiso para que la gente escribiera cosas. Obviamente en sus idiomas y en el material que en ese momento había, que normalmente eran papiros. Y esta es la zona de influencia de la religión judía. Miren que es muy similar, tiene mucho parecido a la influencia de la Biblia cristiana. Y por último tenemos el Corán. ¿Qué es el Corán? Es el libro de la revelación. El Corán es reproducida en versículos denominados aleyas. Ojo con eso. Mientras en la Biblia hay libros, aquí hay aleyas, los cuales se reúnen en capítulos llamados suras, los cuales forman orgánicamente lo que se conoce como el texto sagrado del Corán. Muerto el profeta Mahoma en el 632 después de Cristo, recuerde que Mahoma es posterior a Cristo, sus seguidores comenzaron a cuestionar quién sería el sucesor. Entonces, cuando desaparece Mahoma, que era el profeta, que fue quien empezó a hablar de todo esto de la revelación, pues entonces empiezan a preguntarse qué va a pasar de en adelante. Hay un micrófono por ahí abierto. Hay un micrófono por ahí abierto. Y el Corán se compone de 114 capítulos conocidos como suras, ya lo acabamos de decir. Cada uno de ellos lleva un número y un título, siendo normalmente este último una de las palabras o frases que aparecen al principio del sura. Por ejemplo, sura 2, Al-Baqara, que lo que quiere decir es la vaca. El modo de citarlo varía si se trata de un erudito, o sea, en la forma en que se exprese la persona de la parte del Corán, la gente lo identifica como que es un erudito, es decir, es una persona que tiene todo el conocimiento para citar los capítulos coránicos, o un escritor musulmán que lo cita por títulos. Entonces, el erudito lo hace por números y todo lo que es realmente la estructura, y el escritor musulmán solamente dice el título y se acabó el paseo. El Corán posee una santidad de carácter físico. Los musulmanes prefieren acercarse y tocar el libro sagrado únicamente en un estado de pureza ritual. Y este tiene un poder o gracia divinos, el baraká, que puede ser utilizado como medio de curación. Dicen que la forma en que está escrita el Corán y todo lo que contiene el Corán lleva al ser humano a un estado de sublimación. Se vuelve casi que santo quien toca el Corán. Por eso las creencias musulmanas son más fuertes que las creencias cristianas.
Los cristianos no se inmolan por la fe. Los musulmanes son capaces de inmolarse por la fe. Esa es la diferencia que hay grande. Bueno, el mundo islámico, mire la influencia tan grande que tiene. Seguidores de la palabra del libro del Corán, el mundo islámico, el Islam, que también es cierto que por esa condición que se tiene de ser un libro de una identidad tan fuerte, la gente lo ha catalogado a todo el que siga ese libro como un malvado, como una persona que no le importan muchas cosas. Resulta que no es así. Pues Profe, no se le escucha. que han pasado cosas, sí, pero no es así de que sea, de que todo musulmán se llama la gente, no. Que eso es lo que normalmente la gente califica. ¿Listo? Bueno, después de esta charlita en la que nosotros ya dijimos, hablamos de los 3 libros, del libro del Corán, del libro del Torá y del libro que nosotros seguramente la mayoría de aquí conocemos, que es la Biblia. Yo quisiera escuchar a varios que me digan cuál de esos 3 libros han podido tener en la mano, a cuál de esos libros han podido leer algo de ellos, cuál de estos libros ustedes conocen algo de él o mucho, puede que conozcan mucho. Empecemos por Javier, a ver. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes para todos. Pues la verdad, Recuerde que siempre que vamos a hablar, decimos decimos de dónde estamos, ¿no? Estoy aquí en Chaguaní, Cundinamarca. Ajá. El único libro que yo he podido leer y que he tenido en mis manos ha sido la Biblia. Dije sí lo he leído harto y me ha interesado mucho. Más que todo cuando hay Semana Santa me fascina ver mucho los programas del Antiguo Testamento. Cuando José, cuando David, Salomón. Entonces, eso es lo que más. Los otros libros sí ni siquiera he estado cerquita de ellos y ni siquiera los me he enterado por cosas de esos libros, pero por los demás, pero que yo, o que me interese leerlos, no. Listo. Tania. Buenas tardes para todos. ¿Cuál es? El libro que más leído, pues así, el único pues ha sido como tal la Biblia, pues más que todo pues en el principio de Génesis y de Apocalipsis. Ajá. Son los que más le han llamado la atención, esos dos, el principio y el fin. Sí, señor, y pues y la Biblia pues ha sido el único libro que mi familia y pues que yo hemos tenido en la mano y todo y acá en la casa. Listo. ¿Estás dónde, Tania? ¿Bogotá? Estoy en Villaní, Cundinamarca. En Villaní. Lady Tatiana. Buenas noches, profe. Estoy en la Buenas ciudad de noches. Bogotá, soy chocuana. Ajá. Profe, bueno, por la influencia que he tenido frente al tema cristiano, he tenido la oportunidad pues de conocer algunas versiones de la Biblia, partiendo del hecho pues de que han surgido muchas que se acomodan o que están basadas a la realidad de hoy. Entonces pues han ido surgiendo algunos cambios, aunque su contenido no cambie, sí como el contexto para que uno lo pueda lograr entender de manera más práctica. De la Biblia, pues he tenido la oportunidad de pasar por muchos de los libros, desde el Génesis, que es la creación, pues hasta el tema del Apocalipsis. Siempre me baso más en los salmos, los proverbios y en los evangelios. Listo, gracias. Tania, por favor, baja la manito. Angie Paola. Buenas noches, profe. Pues yo he tenido la oportunidad de leer los salmos de la Biblia
Son los Ajá. lo único que sí leo, los salmos. A veces en las noches Y me son gusta del Antiguo leer. Testamento, ¿no? Los salmos son del Sí, Antiguo señor. Testamento y eran los cantos en la corte del rey David, que el hijo Salomón los compiló. Muy bien. ¿Algo más? No, Y señor. bueno, listo. Jenny. Jenny Rubio. Buenas noches, profesor. Buenas Buenas noches, noches. compañeros. Pues de los libros ¿Estás dónde? mencionados, ¿Estás también dónde? como mis compañeros, Ciudad Bogotá. Allá. De los libros que pues tuvimos en la presentación, pues he tenido la oportunidad de leer la Biblia. La verdad sí la he leído toda, pero me falta muchísimo. Cada día que la leo encuentro algo nuevo. Sé que está compuesta por 66 libros, como su merced lo decía, Antiguo y Nuevo Testamento. Mi libro favorito es el de Romanos. Cuenta la historia del apóstol Pablo, cómo fue perseguidor porque era romano y después pasó a ser defensor del cristianismo y pues realmente impartió la palabra a los gentiles y no solamente a los judíos. Entonces tuvo una labor muy importante y me encanta, aunque de verdad es demasiado, a veces difícil de interpretar la Biblia, pero sí me gusta mucho leer la palabra. Vean, hay una cosa que quiero acotar con respecto Listo, a lo mi que profe. dijo, gracias, con respecto a lo que dijo Jenny, quiero acotar algo. Y es que ella empezó diciendo que ha leído toda la Biblia. Y había una creencia, yo recuerdo cuando yo estaba pequeño que había la creencia, y de pronto ustedes lo vivieron también, que el que leía la Biblia se enloquecía, el que la leía toda. Y era una creencia de la gente, era una creencia de la gente. Y muchas personas no se atrevían a leer más allá de lo que le decían en la escuela o lo que de pronto tenía que hacer en la oración, porque temía que se fuera a enloquecer. Eso fue algo que pasó. Carlos Parga. Hola, profe. Hola, profe. Buenas Buenas noches. noches. ¿Me escuchas? Sí, señor. Qué pena por la cámara. Es que la No, celular no no me importa, no funciona ahí en importa. la cámara. Esto de Chaguaní, Cundinamarca, profe. Bueno, Ajá. profe, yo he tenido la oportunidad de pertenecer a Improvistas en Bogotá, a la comunidad de PJ. Y pues bueno, allá nos enseñaron más que todo a esto, a hacer comunidad. Y pues bueno, uno de los libros favoritos míos que más me gusta en la Biblia es de Hechos, ya que pues nos habla ahí de cómo es la Los verdadera hechos. felicidad. Los hechos de los apóstoles. Sí, señor. Ajá. Qué bien. Muchas gracias. Listo, profe. Jenny y Carlos, por favor, van bajando la manito. Juan Darío. Muy buenas tardes, profesor, y a todos. Buenas tardes. Pues la verdad, la Biblia, ¿Estás algo dónde? ¿Estás dónde? de aquí a Bogotá, de Ajá. Bogotá. La Biblia sí la he leído muy poco, que yo creo que, como lo decía don Javier al comienzo, me gusta ver mucho lo que son películas relacionadas con la época de Jesús y me gustan muchos documentales con relación a la Biblia, que es un libro que da unas pautas, ya uno lo lee y da unas pautas que de una de como de guía, ¿sí? Pero la verdad sí, nunca me he sentado a leer la Biblia como se dice, como juicio. Solo leo más o menos, la escucho cuando voy a la iglesia, soy católico, y me gustan mucho los documentales sobre cómo se hace la Biblia, ¿sí? Que hay tipo de qué, por lo menos el Nuevo Testamento cuando hablamos de los evangelios, porque la Biblia nos muestra 4 evangelios, pero según los estudios hay más evangelios, no solamente los 4. Entonces, para mí es el libro especial, lo tenemos aquí en la casa, y con respecto sabía el Corán, que era de los musulmanes, pero la Torah, La Torá. la Torah, ese no tenía ni idea que existía exactamente. Y es el de los judíos. Exactamente. Listo. Bueno, gracias, Juan.
Greisha. Hola, profe. Hola, Greisha. Pues yo he estado en contacto con los 3 libros mencionados. Sí. Yo trabajaba ¿Está con una en señora dónde? en San Andrés Ajá. y acá hay una comunidad judía, entonces pude entrar en contacto con el Torá para niños y hay un primer capítulo en ese Torá que se llama el Camino a Egipto, que habla sobre la historia de Moshe o de Moisés, de cómo saca a los israelitas de Egipto. Me gusta mucho Sí, ese. todo Y lo que es lo que es en la otra Biblia del Éxodo. sí. Luego está también pues el Corán, que ahora mismo en mayo estamos terminando el mes de Ramadán, que es para ellos el mes en el que ellos ayunan. Y pues una amiga me Y cuando explicó las que peregrinaciones, ¿no? sí, que el Corán se divide en aleyas, Sí, que hay aleyas. como 6.000 y pico de ellas, y son los versos, lo que nosotros conocemos como los versos, versículos. Y también pues la Biblia, pues yo soy católica, entonces mi familia es católica y la otra mitad es protestante, entonces acá en San Andrés es como, la religiosidad es como algo muy fuerte, muy sagrado para pues los raizales. Y lo viven todos, ¿no? Sí. Ajá, listo. Muchas gracias, Greisha. Qué bien. Brian. Buenas noches, profe. Bueno, pues más allá de la Biblia, más allá de saber qué tiene el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, pues la verdad no soy muy amante a leerla, no la conozco así a profundidad. Sí, digamos, sí conozco historias de la Biblia, pero pues más allá de meterme en eso, no, la respeto y todo, pero hasta ahí. Y digamos, la Torá y el Corán jamás los había pues escuchado, pero pues considero que todos tienen como una similitud, ¿no? Las 3. Ajá. Las novenas de donde surgen en el canal de Luisito Comunica hay un documental del Ramadán, nos dice John Salcedo. Y se escucha esos equipos y listo. Gracias, Brian. Ingrid. Buenas noches, yo estoy viviendo actualmente en Neiva Huila y soy de Cundinamarca, de Mosquera, Cundinamarca. Y pues en mi caso, yo soy católica y mi mamá es cristiana. Entonces, respecto a eso, he podido conocer pues, los diferentes puntos de vista en estas 2 religiones. Además, quería aportar que en National Geographic hay un documental que es por Morgan Freeman, que habla acerca de como de la conexión que tienen las religiones y que hablaba el profesor. Sí que es una conexión importante, ¿sí? El cristianismo, el catolicismo, el judaísmo, están conectadas de cierta forma y como, no sé cómo decirlo. Tienen como el mismo origen. Sí, es muy interesante y la parte histórica de las religiones es muy interesante. Se llama La historia de Dios. La historia de Dios, sí. La Sí, presentan señor. en Discovery Channel también. Sí. Bueno. Listo, gracias. Diana Rojas. Hola, profe, estoy en Medellín. Ajá, se nota. Bueno, me disculpo porque es que tengo como alborotada la sinusitis y hoy he estado muy maluca con eso. Profe, yo tengo... Sí, Porque sí, maluca, señor. ¿usted sabe qué es una maluca? Los paisas Pues, dicen que es una maluca. Es una rearreglada, dicen. bueno, hay muchas cosas que dicen. Profe, bueno, yo he tenido la oportunidad de leer la Biblia y me gusta y me impacta mucho la forma en que está escrita
Digamos, pues sabemos que la Biblia fue inspirada por Dios, ¿cierto? Que la escribieron diferentes hombres, pero por decirlo así, tiene una secuencia pues muy bonita, y independiente pues de que fue escrita por varios hombres. El libro que me gusta mucho, bueno, he tenido la oportunidad de leer el nuevo y el antiguo, pero el libro que me gusta mucho es el de Proverbios, porque Proverbios nos invita a que da consejos a los hijos, pues para que honren a padre y madre, porque sabemos que los que honran a padre y madre les va para que les vaya bien. Entonces ese es como el libro que más me gusta. Listo. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere comentar algo sobre lo que conozca del libro? ¿O de los libros que conozcan? Bueno. Démonos cuenta de una cosa, chicos. Hay 127 personas aquí, solo 16 hablaron. Escasamente como 13 o 14%. Pero mire, aquí se acabó de mostrar y de demostrar que nosotros nos hablan de la Biblia y inmediatamente lo conectamos con religiosidad. Cuando yo hice la pregunta de que quién quería hablarme del libro como libro, todos lo enfocaron hacia la religiosidad. Tan es así que incluso se desviaron del libro y me fueron hablando de las series y las películas y otras cosas. Cuando la pregunta era solamente qué opinan del libro como tal, como libro, no como texto bíblico ni como libro sagrado. Esa es una situación de comunicación. Esa es una situación de comunicación en la que nosotros muchas veces caemos, y qué bueno que lo hicieron así, porque me da pie para que yo les hable de eso, de la comunicación en la que nosotros a veces nos preguntan algo y nosotros contestamos lo que nosotros creemos que es, pero que no es la respuesta a lo que me están preguntando. Lady Hola, Marcela. profe, buenas noches. Buenas noches. Profe, pues precisamente no opiné porque vi que el enfoque estaba como muy hacia lo religioso, pero digamos como libro, yo pienso que, o por lo que he visto, digamos, es como, a muchas personas no lo adoptan así a la parte religiosa, sino como una fórmula para, digamos, adecuar su manera de vivir. Es decir, digamos que ese libro como tal lo que hace es dar una instrucción para que las personas tengan una vida, digamos que dentro de los parámetros morales y dentro de los parámetros correctos. Entonces, en esa parte, hacia ese aspecto, la verdad, sí me llama la atención. No lo he leído, la verdad, digamos que también lo que tenemos nosotros es que nos han estigmatizado mucho a que ese libro es de la religión. Entonces uno se va al extremo y por eso mismo hace que uno no se interese. Listo. Pero ya viéndolo desde el otro punto de vista, sí me parece interesante. Ajá. Muchas gracias, Lady, por la aclaración. Wilmer. Profe, buenas noches. Buenas noches. Soy en Yopal, Casanare. Perdón, Wilmer, escúchame un momentico. Lady, ¿tú estás dónde? Lady Marcela. Yo en Madrid, Cundinamarca. Madrid, Cundinamarca. Listo. Sí, Recuerde que no me olviden que van a decir dónde están. Wilmer. Ah, listo, profe, vale. Gracias. Wilmer, disculpe. Puedes seguir. Tranquilo, profe. Estoy en este momento en Yopal, Casanare. Pues haciendo una acotación respecto al tema, pues simplemente la Biblia es un texto histórico que narra hechos históricos de la vida de un personaje muy importante a lo largo de la existencia del ser humano. Pensaría yo que esa sería como el término que se debería utilizar para tratar de encajarlo dentro de lo que estamos tratando de enfocar la materia, que es lectura y escritura, ¿no? Sí, exacto.
Muchas gracias. Miguel Ángel. Hola, profe, ¿me escucha? Sí. Mi nombre es Miguel, yo estoy viviendo ahorita en Bogotá. Ajá. Apagaste el micrófono. ¿Ya me escucha, profe? Sí, sí, ahí sí. Listo, profe. Yo soy Miguel, vengo de Bogotá y pues yo pienso que la Biblia es uno de los libros más importantes de la historia porque fue uno de los primeros que se mundializó, que se escribió por lenguajes, que se escribió por regiones, porque hasta el Asia Oriental llegó, pero también tiene muchas connotaciones, porque también es uno de los libros con más historia oscura que tiene. Porque como usted entenderá, las cruzadas, el Maleus Maleficarum y todas esas cosas, se basaron en toda esa de la cuestión de la Biblia. O sea, es solo un libro que fue escrito para seguir pautas, pero también ese libro se puede ejemplificar como básicamente la historia de la humanidad, una parte importante de la historia de la humanidad. Porque ejemplifica lo bueno y lo malo. Bueno, muy bien, Miguel Ángel. Ingrid, ¿vas a volver a participar? Dime. Sí, profe, una pregunta. Lo que pasa es que el compañero dice que la Biblia encaja en el género histórico y la parte de los salmos es poético. Yo quisiera saber en cuál de los dos encaja o si encaja en ambos. ¿Se acuerda que yo dije ahora rato que el libro no tenía un solo estilo porque no había sido escrito por una sola persona, sino que es una compilación? Es una compilación. Es coger de aquí, de aquí, de aquí, de aquí, escribir de todos y volverlo uno solo. Ahora les hago claridad sobre algo que yo pienso, ¿no? Es mi pensamiento, que no necesariamente tiene que ser el pensamiento generalizado, pero les voy a hablar de algo de eso. Pero lo que sí hay que entender es que el libro, como libro, es una compilación de muchas formas de escribir. Por eso alguien lo puede considerar historia y es válido, alguien lo puede considerar poesía y es válido, alguien lo puede considerar puramente lírico y es válido, alguien lo puede considerar como novelesco y es válido, porque tiene todos los estilos allí mezclados. Esa es la riqueza desde la perspectiva del libro como tal, la riqueza que tiene, es una de las riquezas que tiene el libro. Miguel Ángel. Señor, dígame. Tiene la manito levantada, pensé que ibas a participar, Miguel Ángel. Perdón, profe, no la había olvidado bajar, ya la bajé. Bueno, pues. Geisha, de nuevo, Geisha. Sí, profe, lo que decía la compañera Lady Marcela, yo pienso que es súper importante hacer la diferencia entre fe y religión, porque la fe es la creencia que uno tiene naturalmente o inclusive a veces la gente piensa que es inculcada también, pero mientras que eso es la creencia, la religión es la doctrina que enlaza a los hombres con Dios, o sea, es el sistema de creencias que une a los humanos a esa fe. Alguien decía por ahí, es la escalerita para llegar allá, es el ascensor. Exacto. Listo. Gracias. Gracias, Geisha. Juliana. Buenas noches, profe. Buenas noches, compañeros. Digo que es un libro que habla de la historia de los pueblos judíos. Pueden ser documentos antropológicos, algo muy interesante. Son textos simbólicos que se puede analizar la historia del mundo y son libros sublimemente divinos. ¿Alguien? Listo, gracias. Bien. Clara Álvarez. Profesor, yo pienso que un libro como ese, pues de la época que viene, que es muy, muy, muy remota, la literatura que maneja es pues demasiado avanzada, diría yo, para la época. Fue escrita pues en diferentes contextos y por diferentes personas, como lo decía usted.
hay lírica, hay poema, hay, yéndose como más a lo literario, hay hasta leyendas, quizás mitos, lo podríamos interpretar así, sin irse a la parte religiosa. O sea, realmente en géneros literarios, la Biblia tiene todos los géneros literarios dentro de La su... riqueza de género es grandísima en ese Es libro. demasiada. Adicional, el dialecto y que maneja las palabras, pues digo yo, para la época maneja una terminología que de pronto muchas personas aún no conocemos y está ahí en un libro que es demasiado antiguo. Listo. Gracias, Clara, muy amable. Camilo Tirado. Julianita, ¿puedes bajar la mano, porfa? Buenas noches para todos. ¿Me escucha, profe? Sí, señor. Buenas noches. Sí, profe, no, pues la verdad sí, como dicen los compañeros, la Biblia es un libro muy importante que ha estado durante muchos años y para mí, o sea, para mi contexto, yo lo veo que es como un manual de convivencia. Ajá. Listo, muchas gracias. Carlos, ¿vas a hablar de nuevo? Hola, profe. Otra vez esto. Profe, qué pena salirme del contexto ahí de su pregunta. Pero es que quería saber, por ejemplo, ahorita la guerra que está viendo Jerusalén e Israel, ¿tiene que ver con algo acerca de esos libros proféticos? Sí, ahorita le explico algo de eso. Ya lo tocó, lo voy a explicar, pero no para entrar a controversia, sino que simplemente para que lo conozcamos. ¿Listo? Jorge Listo, Enrique. profe, muchas gracias. Eso, Palestina Israel, qué pena. Sí. Profesor, buenas tardes. Buenas De noches. Chía, Cundinamarca. Ajá. Profe, lo siguiente. En cuanto a la Biblia, el Corán y la Torá, son biblios sagrados, cada uno con sus capítulos, sus recopilaciones, pero yendo un poquito más allá, no hablando de la Biblia, sino más que todo como el tema del Corán, por estos países de Arabia han obedecido mucho el tema del Islam, que tiene un significado muy especial para ellos, que es obediencia y sumisión. Y me parece como la misma palabra, son extremistas en cuanto a sus creencias y en cuanto a su espiritualidad. Para ellos, por lo menos los musulmanes, siempre obedecerán por encima de todo la ley de Alá. Como lo dice el profe Fabio, nosotros en los católicos, digamos que no la llevamos a este libro, las escrituras no las llevamos a tan rígidas en nuestras vidas. Pero sí, por lo menos el Corán en estos países del Medio Oriente están basados sobre esas escrituras. Ajá. Me parece, no sé si estoy equivocado, Listo. profesor. Gracias, Jorge. Ahorita les aclaro unas cositas. Miguel Ángel. Hola, profe. Con respecto al tema que dijo el compañero, es mitad y mitad. Porque si nos ponemos en ese contexto, también los católicos, cristianos, budistas en este momento han sido extremistas. Por ejemplo, en el caso de los católicos, la primera cruzada, segunda cruzada, tercera cruzada. Ahorita en el 20 la guerra que hubo no me acuerdo si fue en Dinamarca, un país que hubo una guerra interna por el catolicismo y el cristianismo. Yo lo que opino es que estos libros encapsulan la historia. ¿Señor? En Irlanda del Norte. Irlanda, sí, gracias. Lo que yo considero es que estos libros siempre encapsulan lo que es la humanidad en sí. O sea, porque en el Corán no permiten matar a la gente. Eso es pura charlatanería terrorista que inventaron. Y lo que opino es que esto encapsula toda la humanidad, porque tampoco se puede decir que se puede sacar bueno como sacar cosas malas, como en todo.
La cuestión es que ideología, ¿sí me hago entender, profe? Sí, sí, sí. A ver, el último, William, para poder avanzar en lo que tenemos que avanzar. William. Muy buenas tardes, profe, de Cali. ¿En Pues, Cali? Ve, estamos sí, en cerquita, Cali, ¿ve? ¿En qué estamos sector cerca. estás? Estoy en el sur. ¿Sí? Estoy por cerca de Meléndez, por el batallón. Ah, ya. Yo vivo en Ujú. Bocharema, en el sur. Ah, sí, prácticamente estamos cerca. Sí. Pues ahí como para no salirnos del contexto, pues porque la pregunta era sobre el libro, sobre la Biblia como tal. Entonces, pues este libro pues no se lo puede clasificar pues en un solo género. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, o sea, para ser histórico hay muchas inconsistencias que no se pueden comparar con la historia, ¿sí? Porque para las personas que son creyentes habrá situaciones que fielmente se arraigan a la historia. Para otras personas que no son creyentes, de pronto analizarán pues las expresiones de los escritores con hechos ocurridos pues a través de la historia y de pronto con estudios que han hecho durante al planeta y esas cosas, ¿sí? Por ejemplo, pues entonces algunos lo analizarán y lo determinarán que es un libro más que todo literario, ¿sí? Otros, como un compañero lo dijo, pues lo tomará como guía para su vida y será será pues un manual de convivencia. Igual pues la Biblia pues la han analizado mucho, igual que muchos libros que hay y que ya han detallado que hay diferentes pues cosas que no coinciden, ¿no? O sea, por ejemplo, desde el Génesis, en Juan 14:27 dice que, perdón, en Génesis 1:25, pues ahí dice que el primero fueron los animales y que después creó el hombre, a Dios y semejanza. Después en Génesis 2:18 dice, no, que ya creó el hombre y después los animales. Entonces, para algunas personas dirán, bueno, nos narra desde la historia de la creación del hombre. Para otras personas, pues que son agnósticas o de lado científico, dicen, no, pues el hombre no se creó de esa manera. Entonces, ceñirnos a un solo y a un solo género y decir, no, es que la historia se basa en eso, pues no podría ser. Y tiene mucho de romanticismo, tiene muchos géneros. Ajá. Bueno, gracias, William. Pedro, por favor, el último, ahora sí, nadie más, porque si no, no vamos a poder avanzar en lo que tenemos que hacer. Ok, profe, ¿me escucha? Sí, señor. ¿De dónde estás? Muy buena, muy buenas noches, soy de Buenaventura. Ajá. Ahí como para solo aportar una opinión, pues yo sobre la Biblia, pues poco la leo y como dijo el otro compañero, solo la veo como un manual de convivencia. Y basándome a él como libro, es como bastante, miro la parte escrita o la escritura, es bastante fuerte que hace que las personas entiendan de muchas maneras como los diferentes textos. Por eso creo que hay diferentes creencias, diferentes iglesias y la fuerza que tiene la escritura para que la gente, las personas, tengamos diferentes opiniones, a veces hasta leemos lo mismo y pensamos diferente. La interpretación, sí, señor. Afirmativo, solo pues para agregar eso. Listo, gracias, Pedro. Vea, chicos, para redondear el tema, indiscutiblemente, esos tres libros han influenciado a la humanidad y eso nadie puede decir que no, porque la han influenciado. Los tres que tienen la manito levantada, por favor, vayan. Los cuatro. Esos libros han influenciado tremendamente la humanidad, tremendamente. Pero coincidentemente, y es bueno que uno tenga en cuenta eso, coincidentemente, los tres libros tienen casi que el mismo origen en la región. Demuestra entonces que las personas de esa región han sido capaces de influenciar el mundo entero con esos tres libros. Todo ha sido allá en Medio Oriente. Eso es lo primero, estamos hablando del libro.
Y repito y aclaro de nuevo, no entremos en el cuento de la religiosidad, de quién es más, quién es menos. Pero ha sido así. Ahora, lo que sí es cierto es lo que dijo uno de los compañeros ahí. Las personas que siguen el Corán, que es todo lo del Islam, todo lo de Mahoma y su historia, son muy, pero muy cerrados a la obediencia. Y eso lo han aprovechado otras personas. Y entonces le dicen, vea, para que usted salve su vida, tiene que ponerse un cinturón de explosivos y irse a meter allá y volarse, inmolarse. Y ellos lo hacen porque están convencidos de su fe. Pero eso ahora, aquí no lo vamos a tocar porque no es prudente. Alguien me habló, creo que fue Miguel Ángel, de la situación de Palestina y de Israel. Mire, eso se remonta mucho tiempo atrás. Yo siempre me he hecho una pregunta, no sé si ustedes de pronto lo han pensado así. Israel es considerado el pueblo de Dios. Israel ha sido considerado el pueblo de Dios y siempre ha vivido tragedias en cuanto a que no tiene un territorio. A principios del siglo XX habían dos países que no podrían considerarse como estados, porque para que un estado se considere estado, se requiere que tenga país, o sea, la gente, que tenga un territorio y que tenga un gobierno. Esos son los tres elementos. Resulta que habían dos países que no se podían considerar estados porque no tenían territorio. Eran el pueblo palestino y el pueblo israelita. Y resulta que en 1948, la Organización de las Naciones Unidas le concede a Israel, por un manejo político, le concede a Israel un territorio y le dice, este territorio es el de ustedes, y habla con sus vecinos. Mire, para nadie es un secreto que los vecinos de Israel han querido acabar con Israel desde que lo formaron. Porque siempre se ha querido tener el Estado árabe, que esté todo lo que es Irán, Irak, Arabia Saudita, Kuwait, todo eso que sea uno solo. Ellos han querido hacer una unión ahí, pero todos han sido enemigos de Israel desde que la ONU les entregó el territorio. Y a los palestinos no les entregó nada. Entonces los palestinos no tienen territorio y ellos han peleado siempre. Las guerras entre Palestina e Israel es por territorio, no más, es por territorio, y los líderes han aprovechado el tema religioso para enganchar a la gente y ponerla a pelear, pero el problema es de tierra. Recuerden ustedes que toda esa franja de lo que es Arabia, Israel, Irak, Irán, es rica en petróleo. Y entonces el problema es político-económico ahí. Es una guerra intestina, porque está dentro de la región, pero es político-económico. Y entonces, en este momento, influenciado por ciertas situaciones que se dieron, empezaron a revivir lo que muchas veces ha pasado. Se supone, se cree que el ejército mejor adiestrado en el mundo y mejor armado del mundo es el israelita. ¿Por qué? Porque han visto la necesidad de desarrollar estrategias y de todo para contrarrestar los enemigos que tiene alrededor. Entonces, eso ha pasado. Pero es un problema de tierra, no más. Es un problema de tierra. Palestina, existe una organización que se llama la OLP, Organización para la Liberación de Palestina, que ha luchado por todas las formas para que le den un territorio.
y lo único que dijeron fue, háganse allá en la franja de Gaza como para que, vea, estén ahí, pero eso no es de ustedes. Estén ahí, pero no es de ustedes. Y el día que cualquiera, Siria o Israel mismo, los quieran sacar de ahí, los sacan. Pero es eso, es un problema. Ahora, eso es lo que ha generado el conflicto, la tierra, que repito, ha sido manipulado por los que saben de manipular a la gente con los libros que tienen a mano. Indiscutiblemente, volviendo al cuento de los 3 libros que tenemos acá, los 3 libros que han influenciado, que ya sabemos que han influenciado tremendamente la humanidad, indiscutiblemente podemos decir que los 3 coinciden en una cosa, y es que son manuales de vida, no de convivencia, sino manual de vida, porque el manual de convivencia es cuando yo pongo unas reglas para que nosotros vivamos de cierta manera. Eso sería un manual de convivencia. Este es un manual de vida, porque las enseñanzas que traen, cada uno las toma y las asimila acorde con su pensamiento y con su estructura de ser. Eso es. Mire, le voy a dar un ejemplo bien clarito de eso. Nosotros, que estamos un poquitico mayores, muchos de aquí de pronto no, vivimos la guerra de los carteles de Cali y el cartel de Medellín. Y los sicarios en Medellín tienen una iglesia en Envigado, donde iban a orar y se daban golpes de pecho con la Biblia en la mano, para después irse a matar al que lo mandaron a matar. O sea, era la contradicción. Pero eso ha sido, y eso ya es una deformación de lo que debe ser, pero ha pasado. ¿Cuál era la intención de lo que acabamos de hacer? Miren, hace 8 días yo les dije a ustedes que escogieran un tema y que me hablaran por unos minutos del tema. Por 3 minutos. ¿Lo recuerdan? Y a muchos el tiempo les sobró de esos 3 minutos. Sin embargo, hoy les toqué con el cuento de los libros sagrados, que era necesario verlo porque son libros y estamos hablando de escritura y es un escrito que nos ha influenciado mucho. Y aquí hubo gente que se inspiró. Y hubo gente que habló mucho. Y hubo gente que seguramente se quedó con las ganas de decir más cosas sobre ese tema. Yo les propuse el tema. Y ustedes fueron haciendo el ejercicio de la oralidad. Yo pregunto, ¿alguno de ustedes necesitó escribir para decir lo que dijo? No, profe. O sea que, ¿en qué caímos? En el manejo de la oralidad. En eso caímos. Y fuimos capaces de hablar. Y eso era lo que nosotros pretendíamos hoy, que fuéramos capaces de hablar de un tema que nos propusieran de una manera fluida, que fuéramos capaces de discernir, algunos de pronto de estar en desacuerdo, pero estábamos ahí, estábamos pendientes de algo. ¿Listo? Hablemos un poquito de cómo les pareció el ejercicio, ya teniendo en cuenta que era un ejercicio para mirar cómo podíamos utilizar la oralidad. Reisa. Sí, profe, yo pienso que fue un muy buen ejercicio porque nos llevó a Espérate. argumentar. Jennifer, tienes el micrófono abierto. Gracias. Y entonces, Reisa. Así como les decía, fue un buen ejercicio porque a todos, pues a la mayoría nos llevó a argumentar un punto y más cuando usted nos aclaró que nos fuimos más por la parte de la creencia y que nos gusta este versículo, cuando en realidad usted planteó otro tipo de pregunta. Entonces fue como que en ese momento caímos en cuenta de que
pues pucha, estamos errando aquí porque no tuvimos como la comprensión de lo que el profe nos quiso decir. Entonces a mí me pareció que fue algo muy bueno para ejercitar. Muchas gracias. Alguien escribió allí que es considerado un manual de instrucciones. No lo quise decir así para no sesgarme, ¿no? Porque hay un pastor por allí que todas las mañanas me manda unos mensajes, William Arana, y él habla del manual de instrucciones, y habla del manual de instrucciones en la Biblia. No quise decir que era un manual de instrucciones, sino un manual de vida, porque no quería sesgarme en eso. De vez en cuando he oído y hay unas pláticas interesantes sobre la vida. Juan. Bueno, profesor, aquí el tema fue interesante, pero creo que nosotros estamos acostumbrados y cuando nos nombran un libro, ¿sí? Automáticamente caemos en el tema. De una vez, listo, ustedes dijo, van a hablar de la Biblia, del libro La Biblia. Y nosotros nos fuimos por lo religioso, la mayoría. Sí, nos fuimos porque yo hablé de ese tema. Pero eso nos lleva a no ir entendiendo, a captar bien, a entendernos, a interactuar bien con la escucha, que nos falta aprender a escuchar todavía bien. ¿Sí? Cuando nos hacen una pregunta, tenemos el chip metido que es por ese lado. Entonces, por eso el tema fue muy interesante y la verdad sí. Fue muy instructivo. Bueno, Jorge. Profesor, la base como tal de esta clase me parece espectacular, porque es un tema de no acabar, es un tema infinito. Y es un tema que saca, si uno lo quiere ver en el ámbito religioso, tiene de dónde agarrarse uno muchas cosas. Pero, digamos que viéndolo como un tema político, también tiene muchos salidas. Mucha tela de dónde cortar. Mucha tela. De hecho, yo había visto unos videos en el cual el orador, y saqué 4 conclusiones, no sé si las pueda leer, son chiquiticas. Una de ellas dice, no puede haber religión si no hay castigos. Perdón, no puede haber religión si no hay castigos contra quienes no obedecen los preceptos férreos de la religión. Esa es una. 2, nadie debe creer más que en un solo Dios. Había una compañera que me decía que, bueno, por decir algo, no, es que yo soy católico y mi papá es de testigo de Jehová, entonces voy a las 2 iglesias. Entonces, bueno, aquí dado como un precepto de a dónde debe enfocarse uno. Las religiones son una excusa para los verdaderos intereses económicos de las naciones. Y la última que resumí, el que gobierna la tierra hoy es el espíritu de dominación que habita en el hombre y su pulsión de muerte. Sí, bueno, gracias por Enrique. Definitivamente lo que dice Jorge Enrique es cierto. Aquí podríamos discernir sobre el tema horas enteras. Y sin el ánimo de controversiar, pues llegaríamos de pronto a acuerdos y de pronto llegaríamos a conclusiones. Cuando uno revuelve, yo coloco siempre el ejemplo, cuando uno revuelve el corazón con la razón, normalmente comete errores. Pero es una clase más enredada. Bueno, enredada no. Habla de diferentes cosas, de la Biblia, del Corán, del Arán, del... Pues no, pero ahí voy a aprender. Pues lo que pasa es que igual Jessica, todo tiene que ver con todo. Jessica, ¿te parece que la clase es enredada? Jessica Lorena, por favor.
Cierra el micrófono porque te estamos escuchando los comentarios. Bueno. Se me activó el micrófono y el profesor escuchó lo que yo. Todavía Bueno, lo tiene encendido. Sigues con el micrófono abierto. Mira, no es que seamos enredados, estamos hablando de cómo lo escrito puede llegar a influenciar tanto el ser humano. Y estamos dando un ejemplo de los libros sagrados que han influenciado tremendamente la existencia del hombre. Mire, alguien tocó algo ahora y dijo que se consideraba que era Dios el que lo había escrito porque no hemos encontrado al autor como tal. Eso es verdad. Hay un libro que fue encontrado en una iglesia en los Estados Unidos, por allá en 1930. Y ese libro se llama el libro de Urantia. No sé si alguien lo conozca. Es un libro que casi nadie conoce. El libro de Urantia gracias, Jorge. El libro de Urantia. Disculpa, profe, ¿me repites bien el nombre? Ya lo voy a decir. El libro de Urantia. U-R. Yo les recomiendo que no lo lean si no tienen una buena base religiosa. ¿Por qué? El libro de Urantia, repito, fue encontrado en una iglesia en los Estados Unidos en 1930. No tiene autor. Es un libro bastante voluminoso, donde habla de unas situaciones del universo, arranca hablando del universo y termina en la vida de Cristo. Y después narra una cantidad de cosas. Es como una historia contada por un astronauta, ese libro. Pero es contada de tal manera que uno se sorprende. Primero. Lo segundo, para la década y para el momento en que se encontró el libro, en el mundo no habían las técnicas de impresión que tiene el libro. No las tiene. Es un libro que tienen muy custodiado en los Estados Unidos. Ya uno lo consigue de pronto por ahí en internet, copia del libro. Y ese libro sirvió a un autor español, JJ Benítez, para escribir una saga que se llama Caballo de Troya. Caballo de Troya es una novela en saga que describe la vida de Cristo, de María, de los apóstoles y todo ese cuento, de una manera novelesca, pero que cuando yo leí Caballo de Troya por allá en el 96, 97, y cuando en el 2006 o 2006 leí el libro de Urantia, me di cuenta que los libros de JJ Benítez eran una historia mal contada del libro de Urantia. Y son libros que se han encontrado y que no tienen explicación. No hay autor, no hay autor. Referí la situación por lo que varios tomos o volúmenes de JJ Benítez. Profe, yo tengo una pregunta que... Sí, Daniela. Si ese libro tiene que ver con la religión, ¿por qué lo tienen en Estados Unidos y no en Roma? Porque sencillamente el libro lo encontraron en una iglesia en Estados Unidos y el Estado lo tiene. Pero es que se supone que... Escúcheme. Es un libro que no es considerado religioso. Es un libro de lo que es considerado hoy, y la iglesia lo considera como nueva era, que es una deformación de la historia de Cristo. Por eso les dije que no lo fueran a leer, porque se van a confundir. Se van a confundir si lo leen. Si usted no tiene una buena estructura religiosa, se va a confundir, porque allí toca temas que no son propiamente de la iglesia.
Entonces, eso es. Qué pena, profe, ¿cómo es que se llama el libro? Toca mucho el tema de la metafísica, del desarrollo de las dimensiones, la primera dimensión, la segunda dimensión, la tercera dimensión, que es la que nosotros vivimos, la cuarta dimensión, que es la dimensión de la maldad, la quinta dimensión, que es la dimensión de la bondad, y la sexta dimensión, que es lo que yo les hablaba ahora, que es la dimensión crística. Es un libro complejo. Yo no recomiendo que lo lean. No por ahora. Cuando ustedes tengan más tiempo y tengan una mejor, de pronto, base, no estoy dudando de su base religiosa, sino que tengan una fe bien clara, lo leen, porque lo va a confundir. Ese sí lo va a confundir, porque usted empieza a comparar lo que le ha dicho la iglesia y lo que dice el libro, y usted dice, uy, ¿qué pasó aquí? Ahora bien, todos los libros, esos 3 libros de los que hemos hablado hoy, que yo acabo de decir que es, si la curiosidad mató el gato, que son libros que me han servido a mí, o sirven a la humanidad como guías espirituales, más que cualquier otra cosa. Es el fundamento de eso. Es el fundamento de eso. Esos libros, repito, y lo he dicho varias veces, han influenciado mucho la humanidad, y son de autores diferentes. Todos han sido de autores diferentes. Han sido compilaciones de... Sí, porque siempre que uno les dice que no hagan una cosa, la hacen de una vez. Bueno, han sido compilaciones de muchos autores. Daniela, dime. No, profesora, era la pregunta. Igual, pues, digamos que no creo que, o sea, digamos que los libros no deberían ser como para confundir, y sobre todo sino para dar una razón a la existencia, ¿sí? Porque obviamente todos sabemos de que bueno, todos sabemos y algunos creemos, ¿no? Que la existencia del ser humano pues fue creada por Dios, pero pues independientemente ese libro, o bueno, ciertos libros deberían no confundir a las personas, sino dar un eje real a la historia de la humanidad, ¿sí? Es que el libro no tiene la intención de confundir, ojo, el libro no tiene la intención de confundir. El libro narra unas cosas que usted, yo la invito a que me entienda un poquitico lo que yo digo. El libro no está hecho para confundir, el libro dice unas cosas, pero que si usted no tiene una formación muy clara de lo se que pone a creer en eso. Se va a poner a creer en eso. Entonces ahí listo, es donde va a crear la confusión. Ningún libro está hecho para confundir a nadie, ¿no? Sí, eso ya depende de las bases del criterio de cada persona. Porque es usted el que lo toma, como decían ahora, el sentido lo pone usted. El sentido lo pone usted. A ver, Wilson. Gracias, profe. Bueno. Wilson había levantado la mano. Bueno. José Jair. Buenas noches. Desde Manizales. Profe, no, levante la mano cuando pues preguntó sobre qué tal nos parecían los ejercicios. Los ejercicios del alma. Sí, los ejercicios para mí son demasiado interesantes, sino que pienso que es como de más que prestar atención, es como hacer un autoejercicio, porque mire que siendo la experiencia en la clase pasada, que pues nos preguntó el profesor sobre un tema y salimos con otras cosas, ¿cierto? Pues interesantes, pero no eran la respuesta al tema. Y hoy ocurrió lo mismo, pues estamos hablando de un tema que es la Biblia como libro, y nos enfocamos también en el cuento de la religión. Entonces yo pienso que este tema de
de los ejercicios y todo lo que estamos viendo es demasiado interesante porque es que esto es algo de nunca acabar. Yo le resumo así algo, una cosita así pequeñita en segundos. Mi esposa, por ejemplo, es funcionaria pública y ha hecho muchos diplomados sobre expresión oral. Y ella me cuenta que es tan difícil uno decir terminé de aprender todo lo que es expresión oral, por lo que abarca y abarca y abarca y abarca y uno nunca termina de aprender. Entonces este tipo de ejercicios es demasiado práctico y la clase es realmente interesante. Gracias, José. Juan Darío, otra vez. Sí, otra vez yo. Entonces, con respecto a ese libro que usted menciona, profesor, yo leí un libro, no creo cómo es que llama ese libro, donde el autor comparaba, un ejemplo, en la Biblia hay una parte que dice que a un profeta llegó un carro de fuego y lo levantó, ¿sí? Entonces él decía, ¿por qué no puede ser que sea una nave extraterrestre con las luces, ¿sí? Entonces, ese tipo de libros, pues, a mí no en ningún momento sí, yo leí el libro, muy interesante, pero no, o sea, no llegué al punto de que digan, uy, no fue que me voy a volver ateo, voy a cambiar de religión, no, porque es que, pues si uno piensa las cosas y ya, bueno, pues cada actor tiene su punto de vista y uno como lector lee el libro, lo entiende y pone su punto de vista. Bueno, Reisa y luego Jorge, y ahí terminamos esta sesión para que arranquemos con el ejercicio que vamos a hacer hoy. ¿Listo? Profesor, yo quería mencionar que, por ejemplo, ese tipo de escritura como los que tienen los libros sagrados muchas veces se prestan para tergiversaciones. Y un claro ejemplo de eso es cuando se menciona la existencia de los dinosaurios, porque aún habiendo miles de museos que exhiben esqueletos de dinosaurios y piezas paleontológicas, hay muchas personas que no creen que existieron de verdad, que es puro invento de la gente. Y hay gente, o sea, hay paleontólogos que se basan en la Biblia y eso es una manera como de tergiversarlo, porque por ejemplo, en Génesis primero, o sea, capítulo 1, versículos 24 al 25, dice, luego Dios dijo, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y luego menciona que hubo reptiles gigantes. Entonces muchos paleontólogos se basan en eso. Y es una manera de decir que hay personas que tergiversan X o Y el libro. Sí, listo. Bueno, eso es como, no vamos a polemizar por lo que voy a decir, pero es bueno que lo tengan en cuenta. A nosotros nos han hablado, y el Génesis habla de Caín y Abel, que Caín mató a Abel y no sé qué. Cuando uno hace estudios de cristología, se da cuenta, y de estudios bíblicos, se da cuenta que no era un hombre, Caín no era uno, y Abel no era uno, eran unas comunidades que se acabaron las unas con las otras. Entonces, ese tipo de cosas normalmente la gente no las maneja porque no ha ido más allá, sino que se quedan solamente en el escrito. Pero, repito, esto es cuestión de interpretación. Bueno, entonces póngale cuidado a lo que vamos a hacer en esta media horita que nos queda. Vamos a hacer un ejercicio. El ejercicio consiste en que usted va a escribir una paginita. Una paginita. Va a escribir una paginita. No estoy diciendo que un cuaderno como el que yo uso, que es así grande, no. Una paginita con unos 3 párrafos sobre lo que hemos hecho hoy. Cuénteme qué hemos hecho hoy en un escrito. ¿Estamos claros? Y faltando 10 minutos para las 8, 2 o 3 nos van a compartir. Y ahí voy a ser dedocrático. Voy a decir fulano. Y listo. Y esa persona me debe compartir esa lectura de lo que escribió. ¿Listo? Vamos a escribir. Tenemos realmente 20 minutos para escribir la paginita. Escribamos.
Una mierda se inventa uno. Pues igual. No importa. Dice, ojo con el vocabulario y con el micrófono abierto. Sentí pena ajena. Andrea Parra, sí, hay que hacer un escrito sobre la clase de hoy.
Hago una pregunta. ¿Alguien sabe qué es la hermenéutica? ¿Cómo, profe? Qué Sin pena, buscar en ¿qué el- dijo, Sin profe? ¿Qué buscar en dijo? internet, ¿no? Sin buscar en internet. Profe, ¿qué dijo? ¿Alguien sabe qué es la hermenéutica? No, ni idea. Ese va a ser el tema de la próxima semana. Lady. No, no, profe, la verdad no. Lady, ¿qué va a decir? Lady Tatiana. Sin buscar en internet, ¿no? La hermenéutica es el arte de interpretar textos. La próxima semana interpretaremos textos. Yo les voy a mostrar un texto y los voy a escuchar, que me digan qué interpretaron del texto. Esa va a ser la clase de la próxima semana. Qué pena con usted, profe. Sí, pues la definición que yo iba a dar sobre la hermenéutica era pues el tema de interpretación de un texto o un comunicado. Ajá. Muy bien. Profe, una pregunta Dime. sobre el libro de Urantia. Sí. O sea, usted dice que es complicado en leerlo en el sentido de pronto en comprensión de lectura o en la creencia que uno tiene hacia Dios. En la fe. En la fe. Ah, ok. Gracias. ¿Quién quisiera compartirnos el escrito? A ver. Voy a dar la primera opción para el que lo quiera hacer. ¿Quién quiere? Levante la mano el que quiere. Ah, ya, Caterine. Caterine. Buenas noches, ¿cómo están todos? El mío es corto. Dice, los 3 libros sagrados del mundo son la Biblia, el Torah, el Corán y el Corán. El Torah, es Torah. El Torah. El Torah.
y el Corán, los cuales tienen algo en común, que es ser un manual de vida para los seres humanos. Estos tres libros son muy interesantes para los que lo practican como religión, y como libros nos dejan muchas enseñanzas para la vida. El libro que me pareció más interesante es el Corán, ya que es un libro de revelación, que la persona que lo lee y lo practica se vuelve un santo. Bueno, ahí ya punto. Conclusión de clase, debemos aprender a escuchar, así podremos ejecutar y responder a lo que se nos pregunta. Jenny. Ya. Gracias, Caterina. Mi profe, la mía también es cortica. En la clase de hoy, de expresión oral y escrita, analizamos y comprendimos diferentes libros sagrados, como lo son la Biblia, el Torá, y Corán, quien han marcado un legado muy interesante en la humanidad y lo hemos catalogado como un manual de vida. Tuvimos la oportunidad de brindar nuestras apreciaciones acerca de estos libros, pero debemos aprender a escuchar para así mismo dar la respuesta a la pregunta sin salirnos del contexto, ya que en ocasiones enfocamos estas literaturas con énfasis religioso y debemos analizar que tienen un enriquecimiento literario en poesía, historia y comportamiento humano y más. Con base a lo anterior, puedo deducir que se ve necesario tener buen conocimiento del tema para poder hablar con seguridad, conocimiento del mismo y con argumentos. Listo, Muchas profe. Gracias. Muchas gracias. Juan Darío. Bueno, el mío dice así, el tema de hoy fue los libros sagrados. Iniciamos con una presentación donde nos explican los tres libros que más han influenciado la escritura de la humanidad. Primero nos hablaron de la Biblia, que es el libro más editado, traducido a 2.454 idiomas, escrito en 438 lenguas. Está dividido en dos partes, el Nuevo y Antiguo Testamento, que el Antiguo Testamento hablando de Jesús y el Nuevo Testamento de la vida de Jesús. También nos hablaron de la Torá, que es conocido como la ley y patrimonio del pueblo de Israel. Tradición es ley escrita con moralidad. La Torá son los cinco primeros libros de la Biblia, digamos así, el Génesis, todo eso. El Corán es el libro sagrado del Islam, está dividido en versículos que se llaman aleyas, y que a la su vez conforman los capítulos que se llaman sura. El Corán está conformado por 114 capítulos o suras. Después el profesor nos pregunta qué pensamos acerca de la Biblia como libro, a lo que la mayoría al exponer sobre la Biblia se inclina por el estado religioso. Otros explican sobre por el estado, el sentido del libro, la Biblia, que es un libro que contiene muchos géneros literarios, dependiendo de la visión del lector. Eso escribí. Listo, gracias. Ingrid. En el día de hoy, en la clase de expresión oral y escrita, se habló de los libros sagrados para diferentes religiones, como lo son la Biblia, el Corán y la Torá. Son libros que pueden ser interpretados de diferentes formas. Además, mis compañeros de clase hicieron aportes muy interesantes, puesto que no solo son libros de carácter religioso, sino que son piezas literarias con contextos políticos, sociales, entre otros. Como conclusión, la clase de hoy estaba enfocada a permitir que mejoremos nuestra capacidad de escuchar y nos tomemos el tiempo para analizar y luego responder para así lograr ser más asertivos. Como parte adicional, el maestro nos habló de Urantia y hay que ver. Listo. William. Las comunidades religiosas más numerosas del mundo occidental tienen plasmadas sus escrituras en 3 textos correspondientes a cada una, como la Biblia, el Torá y el Corán, los cuales les ha servido para preservar la trascendencia de estas a través de la historia y diferentes épocas de la humanidad. Estos libros, con la llegada de cada época y nuevos descubrimientos, son sometidos por diferentes comunidades o personas, tanto fieles como estudiosos, a evaluaciones, y también defienden desde distintos puntos de vista
como lo es el religioso, el histórico, el literario, poético, y hasta se puede decir que el científico. Como conclusión, debemos estar abiertos a los diferentes puntos de vista en los temas. Hay que... Gracias, Lady Joana. Buenas noches. Buenas noches. Hoy estuvimos hablando respecto a los tres libros, el Corán, el Torá y la Biblia. El Corán es un libro sagrado islam, también vimos que se refiere a Mahoma y su comunidad islámica. Estuvimos hablando respecto al conocimiento de los tres libros con nuestros compañeros. Nos dimos cuenta que la mayoría conoce la Biblia o en que en algún momento la han leído. Me sorprendió que mi compañera Kreisha nos hablara respecto a algunas cosas de los libros. También conocí algunas cosas de ellos, como el libro de Torá, que no sabía que eran escritos por Moisés. Y conocí que la Biblia está conformada por el Nuevo y Antiguo Testamento. Ahí quedé. Listo, gracias, Lady. José Jair. Buenas noches. Hasta las 6:10 pude entrar a clase y el profesor estaba hablando de la Biblia, la Torá y el Corán, como libros, entre paréntesis, como libros. Luego dio instrucciones de comentar de algún libro de estos por si habíamos tenido la oportunidad de leerlos. Pero ojo, como libros, no como religión. Y efectivamente todos los comentarios apuntaron a la religión. Pasado el ejercicio, el profesor nos aclaró lo mismo e hizo énfasis en el cuidado al dar las respuestas después de una pregunta. Responder lo que es y no desviar la respuesta. Luego preguntó cómo nos había parecido el ejercicio y pude ver y darme cuenta que aún hay compañeros que siguieron hablando de religión. Luego nos habló sobre un libro Urantia, encontrado en Estados Unidos, el cual tiene temas algo pesados como para leerlo. Es un libro que también habla de las dimensiones y otras cosas que no recuerdo. También nos aclara que el libro fue escrito no para confundir a su lector. A nivel personal pienso que hay que estar bien instruido para poder leerlo. Es mi opinión sin conocer el libro. Y en este momento estamos haciendo un resumen hablando de lo que ha sido la clase o lo que se ha hecho hasta la hora. Listo. Laura Enciso. Buenas noches para todos. Hablo de Quebrada Negra, Cundinamarca. Bueno, el profesor Fabio nos socializó en unas diapositivas sobre 3 libros llamados la Biblia, el Torá, el Corán, donde explicó sobre cada uno de ellos concepto, creación y por qué estaban... Laura, se te cerró el micrófono. Bueno, Erika Cristancho. Buenas noches, profesor. Buenas noches. En la clase de hoy se habló sobre 3 libros sagrados. La Biblia es uno de los libros más importantes en sí por el mensaje que podemos recibir al leerlo y entenderlo. Su simbología y los mensajes que ha dejado a través del tiempo ha sido de gran relevancia. En la Biblia encontramos la reunión de varios textos que tienen relación entre sí. Lo encontramos en varios idiomas. Este texto es de los más conocidos y a título personal es el único que he leído y entendido su importancia de los 3 que se nombró el día de hoy en la clase. La Torá y el Corán son textos que no he podido leer hasta el momento. No tenía conocimiento de su existencia y según lo hablado el día de hoy, sería interesante poder conocer más sobre este tema en el cual no he podido profundizar. Como conclusión de la actividad de hoy, nos sigue quedando la experiencia que debemos mejorar la interpretación de las preguntas formuladas por el profesor durante la clase. Muchas gracias. Tania. Buenas noches para todos. Bueno, en la clase hoy aprendimos y nos llenamos de conocimientos sobre los 3 libros sagrados, como lo es la Biblia, el Torá y el Corán. La Biblia es el libro más editado, la cual ha sido traducido 2.454 idiomas. Además, es importante
de la historia, el Torá tiene el patrimonio hereditario del pueblo israelita. El Torá se refiere específicamente a los 5 primeros libros bíblicos, entre ellos está Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. El Corán es el libro de la revelación, se compone de 114 capítulos como surats. Los musulmanes prefieren acercarse y tocar el libro sagrado únicamente en un estado de pureza y ritual. Listo. Bueno, muchas gracias, chicos. Se nos acabó el tiempo. Me da pena con los que tienen la manito levantada, pero ya no tenemos tiempo. Y yo tengo clase a las 8 también. Me parece interesante lo que hicieron. La experiencia de la escritura la vamos a comentar en la próxima clase. Y recuerden que en la próxima clase vamos a hablar de hermenéutica y vamos a mostrar unos textos y vamos a escucharnos cuando hagamos las interpretaciones de los textos. Son textos sencillos. Un texto va a ser es un fragmento de un escrito de un escritor antioqueño que aparte de un discurso sobre las formas de escribir. Entonces me parece muy oportuno leerlo, que cada uno haga su propia interpretación de lo que nos dice Héctor Abad Faciolince en el escrito que vamos a analizar la próxima semana. Muchachos, Dios los bendiga. Se cuidan, por favor. Nos vemos el jueves de matemáticas. Gracias, profe.